Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer ahora desde el versículo 12 hasta el 24. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de ellos, en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Bueno, vimos entonces en el sábado anterior que cuando Israel vio a un gigante, y era gigante, y ellos lo vieron gigante, lo vieron muy bien armado, y sintieron mucho temor. Con un solo toque de sus armas podrían ser derrotados, cada uno, porque eran armas muy grandes, muy pesadas. Pero además les hizo una propuesta, ¿no? No tienen que pelear. Busquen uno para que se enfrente a mí. Si él me venciere, seremos sus siervos, y si yo le venciere, serán nuestros siervos. Entonces es como si les dijera: no peleen, no peleen. Saquen a alguien de allí, y con eso salgan contra mí, y veremos quién es mejor. Indudablemente él estaba completamente seguro de que nadie en Israel personalmente le podía enfrentar, así que les hizo esta propuesta. Y entonces aquí sale David. Ya había sido ungido para ser el sucesor de Saúl, y aquí nombra a David. Era el hijo de aquel hombre que tenía 8 hijos, estaba ya viejo, y los 3 hijos mayores. Recuerda que con esos 3 hijos se había descrestado Samuel cuando fue a ungir rey, que la Biblia los nombra a los 3 por nombre. A los 3 mayores: Eliab, Dios es mi padre, significa; Abinadab, padre de nobleza; Sama, el Señor está ahí. El profeta Samuel se había descrestado con ellos cuando los vio, primero con el mayor, luego con el segundo, con el tercero. Estos 3 habían seguido a Saúl, es decir, eran los 3 hombres de guerra entre los hijos de Isaí, y allí estaban con Saúl. Y David, que era el menor, ni siquiera estaba con Saúl. Recuerden que había sido llevado para que tocara el arpa
pero no estaba esta vez con Saúl. ¿Por qué? Decía que iba y venía para cuidar las ovejas. Uno se pregunta, había ido para estar con el rey, tenía 7 hermanos, bueno, había 3 que estaban en el ejército, quedaban todavía 4 más. ¿Por qué él debía cuidar las ovejas? ¿Acaso no había nadie más que lo hiciera? ¿A quién se le ocurre quitarle un trabajo de estar con el rey, de estar a lo mejor ganando buen salario, de estar en la misma corte real y sin embargo llamarlo para que cuide las ovejas? Algo pasaba, ¿no? Probablemente David era el más diligente de todos y había ido y vuelto, dice la palabra, versículo 15, porque iba a apacentar las ovejas de su padre en Belén. Siempre me he preguntado, ¿y por qué? Había más hermanos. Cuando fue Samuel a buscar el rey, a buscar pues el ungido que el Señor había escogido, tampoco lo habían llamado porque estaba apacentando las ovejas. Creo que eso nos indica la diligencia de este muchacho, que era muy jovencito. Esto nos indica cuán diligente era. Y tal vez sus hermanos no eran tan diligentes. Como dije, bueno, había 3 en el ejército. Con razón Samuel se había descrestado con ellos, pero había 4 más. ¿Cómo lo manda a llamar su padre para que cuidara las ovejas? O tal vez él era tan diligente que le decía al rey, mi rey, tengo que ir a ver cómo andan las cosas de mi padre. Lo cierto es que no es normal que alguien deje su buen trabajo con el Estado. El Estado colombiano paga mejor que cualquier empresa privada. Bueno, los grandes cargos de las grandes empresas privadas pagan más que cualquier empleo en el Estado, pero normalmente un empleado normal pues pagan más. Mucha gente, por ejemplo, se viene a trabajar a Bogotá porque acá en el Estado, sea en la alcaldía, sea en las entidades nacionales, pagan mucho más que en las entidades territoriales. Y David tenía su trabajo en la capital, tenía su trabajo con el rey, sin embargo no estaba con el rey, estaba con su padre cuidando las ovejas. Y venía este filisteo por la mañana y por la tarde, durante 40 días el gigante desafiándolos. Y eso me hace pensar cuando Israel tuvo miedo por el testimonio de los espías que envió Moisés para explorar la tierra. 10 de ellos dijeron, es imposible, hay gigantes, nosotros nos vimos como langostas ante ellos y ellos nos vieron como langostas, y aquí estamos frente al mismo cuadro. Israel temiendo y él desafiándolos durante 40 días. Recuerden que a Israel le costó 40 años esa debilidad frente a los gigantes, es decir, desconfiar del Señor frente a los gigantes. Y luego Cristo fue al desierto justamente 40 días para recoger esos pasos, los pasos fallidos de Israel. Cristo los fue a recoger en victoria. Y aquí vemos a un David que va a recoger 40 días de desafío del gigante. Y creo que esto tiene que ver con una profecía acerca de cómo lo haría el Mesías. David, cuyo nombre significa el amado de Dios, es una tipología del Mesías, porque es el salvador del pueblo. David lo hizo rescatando al pueblo del temor del gigante, y Cristo nos rescató de la condenación eterna, pero también del temor de los gigantes que tantas veces nos asedian. ¿Cuándo se desanima un hijo de Dios? Cuando siente temor. ¿Y de qué siente temor? De lo que siente que no puede vencer, es decir, de los gigantes. Aquí el Señor nos está llevando a comprender que siempre hay ayuda cuando hay temor. Y la ayuda viene de donde menos la esperamos. Y siempre viene de Dios. Pero Dios usa a quien menos esperamos. Usa lo que menos esperamos para librarnos. Esto es un anticipo de lo que viene, ¿no? Me refiero de lo que viene en esta historia. Y estaba durante 40 días este filisteo desafiándolos.
Y luego entonces llama Isaí a su hijo y le dice, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos, y también toma 10 quesos de leche y los llevarás al jefe de los 1000. Esto nos sigue indicando cómo se comportaba Isaí frente a sus gobernantes. Para sus hijos tomó el grano tostado y los panes, pero para sus jefes, para los jefes del ejército, mandó algo especial, unos quesos de leche. Esto representa, hermanos, lo que Dios manda, cómo nosotros debemos honrar a nuestros gobernantes, cómo debemos nosotros someternos a la autoridad, cómo debemos siempre guardar. Saúl ya estaba desechado. Saúl era un pésimo gobernante, pero Isaí lo respetaba. Tomen nota, hermanos, de esto. Usted puede tener el peor gobernante y, sin embargo, que a usted le parezca el peor, porque siempre hay disensión entre a quién le gusta y a quién no le gusta. Pero nosotros, los hijos de Dios, respetamos a quien nos gobierna. Respete a su alcalde, respete a sus diputados, respete a sus concejales en el caso de Bogotá, respete a su presidente, a sus ministros, a las cortes. No compartimos muchas cosas con ellos, claro que sí, eso es verdad, pero respetemos, hermanos. Tomó 10 quesos y le dice llévalos al jefe de los 1000, es decir, al jefe del batallón, al que gobernaba los miles. Y luego le dice, mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, como quien dice, tráeme evidencias de supervivencia, pruebas de supervivencia. Eso hoy está de moda, ¿no? Porque hay tanto secuestro. Entonces, pruebas de supervivencia es lo que piden todos. Y eso le dice Isaí a su hijo, llévales esto, llévales provisiones, tal vez le falten provisiones, llévales también al jefe, al comandante de los ejércitos, y también tráeme pruebas de supervivencia de tus hermanos. Se levantó pues David de mañana, madruga, se levanta temprano, eso muestra su diligencia, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, no quedó otro hermano a cargo de las ovejas, fue un guarda. Los demás a lo mejor disfrutaban que su papá era muy rico. Hay personas que cuando se sienten en la abundancia solamente se dedican a disfrutar, a celebrar, y se olvidan de responsabilidades. Y entonces es cuando Dios tiene que llegar y tocarnos lo que tenemos. Porque si hay algo que es complicado, es un hijo de Dios cómodo, porque el hijo de Dios cómodo se vuelve engreído y ya no quiere hacer nada. Y entonces, tal vez esto le pasaba a los hijos de Isaí, porque David dejó las ovejas a cargo de un guarda, ninguno de sus hermanos asumió esto, y se fue con él, se fue a buscarlos. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Bueno, físicamente no estaban en la batalla, pero estaban en pie de guerra, ¿no? En pie de batalla. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado, obediente a su padre. Hermanos, debemos aprender a obedecer a nuestro Padre, que es Dios, de paso a nuestros padres, que son autoridad sobre nosotros, y a quienes Dios ha puesto en autoridad. No tenemos ninguna razón para estar insultando a un policía, eso no se hace. Una vez una de mis hijas estaba quejándose, dice, mire lo que hizo un niño, a ella le decía niño a sus compañeros, solamente le tiré un ping-pong a un policía y viera cómo reaccionó el policía. Mi respuesta fue, es que a un policía no se le hace eso. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado, y en los mandatos del Señor no se discuten, que nosotros nos sometamos. Yo le dije, hija, ese policía me debe respeto a mí porque soy mayor que él, pero yo le debo respeto a él porque es policía. Hermanos, esto no se nos puede olvidar. Nosotros no podemos ser subversivos contra las cosas de Dios, subvertir el orden contra las cosas que Dios manda. No debemos hacerlo, debemos someternos. Y entonces llegó en obediencia al mandato de su padre, llegó al campamento
cuando justamente el ejército salía en orden de batalla, o sea, llegó temprano. Cuando clareaba el día, los ejércitos se ponían en el orden de batalla, se recogían en la tarde para dormir. Estas son las reglas de la guerra. En la antigüedad la gente respetaba las reglas de la guerra, hoy no, hoy se hace terrorismo. ¿Por qué? Porque se nos olvidan las guerras, las reglas, perdón. Y cuando se daba el grito de combate, no es que fueran a pelear, es cuando se ponían en orden listos para la batalla. ¿Y por qué digo que no es porque fueran a pelear? Porque tenían miedo. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Como dicen coloquialmente, face to face, cara a cara. Y entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Es decir, no se fue a entregar lo que tenía en sus manos, sino que lo puso, le dijo al que cuidaba la comida, le dijo, cuídame esto, y corrió al ejército. Y cuando llegó a donde estaba el ejército, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Claro, había mucha gente allí, debía preguntar, ¿han visto a fulano así? ¿Son así? ¿Son así? Entonces, mientras él hablaba con ellos, salió el gigante y se puso en medio de los dos campamentos. Recuerden que estaban en el valle de Ela, y Ela es uno de los nombres de Dios, es el lugar de Dios. El gigante estaba en el lugar equivocado, pero el pueblo no se había dado cuenta. Tenía temor porque el pueblo no se dio cuenta que Dios estaba ahí, así como nos pasa a nosotros tantas veces, que sentimos temor porque creemos que Dios no está ahí, y resulta que Dios sí está ahí, solamente que no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque dejamos que nos invade el temor. Cuando uno se olvida de Dios y deja entrar la desconfianza, el temor, se le olvida que Dios está ahí y no lo ve, pero Él está ahí. Estaban en el valle de Ela, en el lugar de Dios, pero ellos por su temor no se habían dado cuenta, lo habían olvidado. Y cuando David llega a este lugar, estaba justamente el gigante desafiándolos. Salió para desafiarlos. Y salió y les decía las mismas palabras, es decir, dadme a un hombre para que pelee conmigo. Si él me venciere, seremos vuestros siervos, y si yo lo venciere, seréis nuestros siervos. Y aquí la palabra se toma el espacio para decir, y las oyó David. Como si aquí el Señor dijera, y las oyó quien debía oírlas. ¿Por qué? Porque ahí había llegado alguien al campo de batalla, no había ido a pelear, había ido a llevar provisión, a preguntar por sus hermanos y a llevar pruebas de supervivencia, pero era un hombre valiente, un hombre que hacía bien su trabajo como cuidador de los ganados de su papá, y oyó esas palabras. Y el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, veían a este hombre y huían de su presencia, y tenían gran temor. Todos, aquí no dice que había uno que no huyera, dice que todos, y creo que el mismo rey no tenía ninguna intención de pelear contra él. ¿Por qué? Era demasiado grande, estaba muy bien armado, infundía temor. Pero dice la palabra, oyó David este desafío. Y hermanos, a veces hay cosas que nos desafían y es necesario que las oigamos. ¿Para qué? Para que sepamos lo que debemos hacer, para que sepamos que los hijos de Dios no se acobardan en el campo del Señor. ¿Dónde es el campo del Señor? El lugar donde Dios nos ha puesto. Nosotros no tenemos ninguna razón para estar atemorizados, pero muchas veces somos atemorizados. ¿Por qué nos atemorizan? Las circunstancias, las pruebas que debemos pasar, las cosas difíciles que nos pasan, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos el capital que tenemos, cuando perdemos la salud normal, cuando enfermamos, cuando alguien se nos enferma, cuando hay conflicto en la casa, cuando hay conflicto laboral, cuando hay tantos problemas que nos aquejan. Una cosa que nunca debemos olvidar y que este pasaje que leímos lo menciona, es que todavía estamos en el campo del Señor.
Ellos estaban en el valle de Ela, el lugar de Dios. No había por qué temer, pero temían. ¿Por qué? Porque dieron crédito al gigante que tenían enfrente. No daban crédito a Dios que estaba con ellos. Pero llegó alguien que oyó. Es necesario, hermanos, que nosotros oigamos el desafío de los gigantes y recordemos dónde estamos. Que seamos diligentes, porque el diligente siempre va un paso adelante. Que seamos dispuestos siempre, porque Dios espera que seamos eso, dispuestos, diligentes, confiados en Él, porque entonces Él peleará por nosotros. Gracias por su paciencia, hermanos. Un abrazo. Es el momento para inquietudes, para preguntas o para aportes. Dios los bendiga.